Bienvenidos, estimados estudiantes, a la cuarta clase de la unidad curricular Introducción a la Administración. En esta oportunidad estudiaremos el enfoque neoclásico en la administración. Empecemos. El objetivo de esta unidad es presentar al estudiante el enfoque neoclásico para que identifique los fundamentos e implicaciones de la teoría neoclásica en la administración como escuela operacional y su énfasis en los tipos de organizaciones y la departamentalización. En esta oportunidad he organizado una agenda con los temas a desarrollar para la comprensión del enfoque neoclásico en la administración. En este sentido, se abordarán los antecedentes, se presentarán los representantes, principios del enfoque neoclásico en la organización, el dilema de la centralización versus la descentralización, los tipos de organizaciones y la departamentalización. No obstante la profunda influencia de las ciencias del comportamiento en la teoría administrativa, los puntos de vista de los autores clásicos siempre han subsistido. A pesar de la crítica a los postulados clásicos y a los nuevos enfoques de la organización, se comprueba que principios de administración como la departamentalización, la racionalidad del trabajo, la estructura lineal o funcional, en fin, el enfoque clásico, nunca fueron sustituidos del todo por otro enfoque. Todas las teorías administrativas se sustentan en la teoría clásica, ya sea como punto de partida o como crítica para intentar una posición diferente, y siempre están íntimamente relacionadas con ella. El enfoque neoclásico no es más entonces que la reivindicación de la teoría clásica actualizada y redimensionada en los problemas administrativos y el tamaño de las organizaciones de hoy. En otros términos, la teoría neoclásica es la teoría adaptada al modelo de las empresas actuales, dentro de un eclecticismo que aprovecha la contribución de todas las demás teorías administrativas. Los autores neoclásicos como Peter Drucker, William Newman, Ernest Daly, Ralph Davis, Lowes Allen y Harold Kohns no formaron propiamente una escuela definida, sino un movimiento relativamente heterogéneo. A pesar de que algunos autores la denominan escuela operacional, la escuela del proceso administrativo o incluso el enfoque universalista de la administración, se prefiere entonces la denominación de teoría neoclásica para facilitar el aspecto didáctico y la presentación. Principios básicos de la organización. Los autores neoclásicos añadieron algunos elementos al concepto de organización formal y la definieron como un conjunto de proposiciones funcionales y jerárquicas orientadas a la producción de bienes y servicios. Los principios fundamentales de la organización formal son la división del trabajo, especialización, jerarquía y distribución de la autoridad y la responsabilidad. A continuación, se estudiará cada uno de estos principios básicos. Principio de división del trabajo. El objetivo inmediato y fundamental de cualquier tipo de organización es producir bienes o servicios. Para ser eficiente, la producción de bienes debe basarse en la división del trabajo, que consiste en descomponer un proceso complejo en una serie de pequeñas tareas. El principio de la división del trabajo comenzó a aplicarse en los obreros por la administración científica. Se amplió a la escala jerárquica más elevada de la organización cuando apareció la teoría clásica. La división del trabajo obliga a que la propia empresa se desdoble en 3 niveles administrativos que conforman el aparato administrativo necesario para dirigir la ejecución de tareas y operaciones. Así tenemos entonces el nivel institucional, que está compuesto por los dirigentes y directores de la organización, el nivel intermedio, conformado por los gerentes, y el nivel operacional, formado por los supervisores de la empresa. La gráfica muestra una estructura organizacional a través de la cual quiero explicarle a ustedes cómo se desdobla la organización por niveles y qué cargos se sitúan en cada uno de ellos, así como las funciones que deben realizar los ocupantes de cada cargo. Vemos en el nivel institucional la presidencia y la dirección general. Este nivel es considerado el nivel estratégico de la organización y se ubica allí la alta gerencia, quienes tienen la responsabilidad de administrar la organización y aplicar las funciones administrativas de planificar, organizar, dirigir y controlar. Mientras que en el nivel intermedio se ubica la gerencia y los jefes,
Estos cargos se sitúan debajo de la línea jerárquica que desciende del nivel institucional y que se observa en la gráfica a nivel horizontal, con la gerencia de planta y la gerencia de recursos humanos. Este nivel es el responsable de elaborar e implementar los planes y programas como resultado del establecimiento de los objetivos estratégicos elaborados por el nivel institucional. En consecuencia, en el nivel operacional está integrado por los supervisores y coordinadores, quienes son los responsables de administrar las operaciones a través de la asignación de tareas y actividades a operadores, analistas, obreros y capataces, responsables de la ejecución de las tareas en la organización. De esta forma se organiza y se divide el trabajo en la organización. Principio de especialización. La especialización es consecuencia de la división del trabajo. Cada cargo tiene funciones y tareas específicas y especializadas. La teoría clásica afirmaba que la concentración de los esfuerzos en campos limitados y restringidos permitió incrementar la cantidad y la calidad de la producción. La especialización del trabajo permitió entonces disminuir los costos de producción y aumentar la eficiencia. La simplificación de tareas y la asignación a cada puesto de trabajo de tareas sencillas y repetitivas redujeron los periodos de aprendizaje y facilitaron la sustitución de unos individuos por otros, lo cual mejoró los métodos e incentivos en el trabajo y aumentó de modo decisivo el rendimiento de la producción. Los autores clásicos se preocuparon por la especialización de los órganos que conformaban la estructura organizacional. Principio de jerarquía. En toda organización formal existe una jerarquía por escala, estratos o niveles de autoridad, de los cuales los superiores tienen cierta autoridad sobre los inferiores. La gráfica permite explicar la jerarquía por estrato o nivel. Así vemos que en el nivel institucional los directores tienen autoridad sobre los gerentes, mientras que en el nivel intermedio los gerentes y jefes ejercen autoridad sobre los supervisores. En otros términos, a medida que se asciende en la escala jerárquica, aumenta la autoridad de quien desempeña el cargo. Características de la autoridad. Según los autores neoclásicos, la autoridad es el derecho formal y legítimo de tomar decisiones, dar órdenes y asignar recursos para conseguir los objetivos previstos por la organización. La autoridad se distingue por tres características. La autoridad descansa en los cargos de la organización, no en las personas. La autoridad del director Juan Sanabria, como los gerentes Julia Mata y Luis Ruiz, se deriva de los cargos que ocupan. Una vez relevados de estas funciones por transferencia a sus cargos de origen, dejan de estar investidos de autoridad. La autoridad es aceptada por los subordinados. La gráfica permite observar cómo el director tiene autoridad sobre los gerentes sobre los jefes y los jefes sobre los subordinados, quienes aceptan la autoridad de los superiores porque creen que tienen derecho legítimo concedido por la organización de dar órdenes que deben ser cumplidas. La autoridad fluye hacia abajo por la jerarquía vertical. La autoridad va de la cúpula a la base de la organización, tal y como lo refleja la línea roja. Vemos que las posiciones de arriba tienen más autoridad que las posiciones de la base. La responsabilidad. La responsabilidad es el otro lado de la moneda. Significa el deber de desempeñar la tarea o actividad para la que fue designada la persona. Según los autores clásicos y neoclásicos, la responsabilidad proviene de la relación superior-subordinado y del hecho de que alguien tenga autoridad para exigir la ejecución de determinadas tareas a otras personas. Por consiguiente, se dice que la responsabilidad se delega a los subordinados, aunque lo que se delega es la autoridad y no solo la responsabilidad. Distribución de la autoridad y la responsabilidad. La jerarquía de la organización formal representa la distribución de la autoridad y la responsabilidad entre los diversos niveles de la estructura. En la organización existen personas que cumplen órdenes de otras que están en niveles más elevados. Esta situación refleja las posiciones relativas y la cantidad de autoridad en relación con las demás posiciones de la organización.
En general, el derecho de mandar disminuye a medida que se desciende en la estructura jerárquica. Esta característica puede representarse como una pirámide invertida, en la que el supervisor ocupa la parte inferior, lo cual indica que su derecho a mandar está rigurosamente limitado en todas las direcciones. A medida que se asciende en la cadena de mando de la estructura de la organización, el área de autoridad se amplía de manera gradual en cada nivel. Amplitud administrativa. Los autores neoclásicos analizan otro aspecto denominado amplitud administrativa, derivado del principio de la distribución de la autoridad y la responsabilidad. Según los autores clásicos, la amplitud administrativa indica el número de empleados que un gerente puede supervisar. Cuando un gerente tiene muchos subordinados, se dice que tiene gran amplitud de mando. La amplitud media adoptada por una organización determina la configuración general de su estructura organizacional. Una amplitud media estrecha y un mayor número de niveles jerárquicos producen una estructura organizacional alta de numerosos niveles, por ejemplo, como son los ministerios. Por el contrario, una amplitud media amplia y pocos niveles jerárquicos generan una estructura organizacional achatada o plana y dispersa horizontalmente. Esto es característico de las organizaciones pequeñas. El dilema de la centralización versus la descentralización. Mientras la teoría clásica de Fayol defendía la organización lineal, caracterizada por el énfasis en la centralización de la autoridad, la administración científica de Taylor defendía la organización funcional, caracterizada por la excesiva descentralización de la autoridad. La centralización significa que la facultad de tomar decisiones se localiza cerca de la cúpula de la organización, es decir, en el nivel institucional. Se caracteriza por el énfasis en las relaciones jerárquicas. Concentra la autoridad en la presidencia de la organización y la autoridad se halla escalonada hacia abajo. Mientras que la descentralización significa autonomía e independencia relativa para tomar decisiones. Se caracteriza por delegar a los niveles inferiores de la jerarquía administrativa la toma del mayor número posible de decisiones y la supervisión sobre la decisión es mucho menor. Entre las implicaciones del enfoque neoclásico se ubican los tipos de organizaciones. La organización formal es la determinación de los estándares de interrelaciones entre los órganos o cargos, definidos por las normas, directrices y reglamentos de la organización para lograr los objetivos. La estructura organizacional es un medio del que se sirve una organización cualquiera para conseguir sus objetivos con eficiencia. Así se presenta la organización lineal. La organización lineal, que constituye la estructura más simple y antigua, está basada en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica medieval. Monnet concluyó que la organización lineal posee en común el principio de autoridad lineal, también denominado principio escalar. Existe una jerarquía de la autoridad en la cual los superiores son obedecidos por sus respectivos subalternos. Es una forma de organización característica de las pequeñas empresas o las etapas iniciales de las organizaciones, pues las funciones básicas o primarias de estas generalmente aparecen en primer lugar y constituyen su fundamento. En una empresa fabril de producción, ventas y finanzas, esas funciones son responsables directas de los destinos de la organización y sus ejecutivos, por lo general, se encargan de todas las actividades vinculadas a las funciones primarias bajo su responsabilidad. En consecuencia, la organización lineal es la adecuada para la organización pequeña, rutinaria, de vida corta o que todavía esté en su etapa inicial de formación. La organización funcional se basa en el principio de especialización de las funciones para cada tarea. La estructura funcional fue consagrada por Taylor, quien, preocupado por las dificultades producidas por el excesivo y variado volumen de atribuciones dadas a los jefes de producción en la estructura lineal de una siderúrgica estadounidense, optó por la supervisión funcional. El tipo de organización que Taylor encontró era lineal. Dentro de dicha estructura, cada jefe de producción era el supervisor absoluto de sus obreros. Cuando ocurría cualquier problema, por ejemplo, la reparación de una máquina, cada obrero se presentaba ante su jefe de producción para pedirle que tomara una decisión. Este último se reportaba a su vez ante un jefe general para solicitarle la ejecución del trabajo.
El jefe general pasaba la solicitud al jefe de mantenimiento y éste daba la orden a su subordinado, el mecánico, quien ejecutaba el servicio solicitado. Una vez ejecutado el servicio, el mecánico se presentaba ante su jefe, el cual informaba al jefe general, quien a su vez comunicaba al jefe de producción el cumplimiento de lo solicitado. En ese momento, el jefe de producción ordenaba al obrero su retorno a la actividad, puesto que la máquina ya estaba reparada. Taylor comprobó que dentro de ese esquema, además del tiempo gastado en la comunicación, había necesidad de involucrar al jefe de producción, al jefe general y al jefe de mantenimiento en un problema tan rutinario. Sustituyó entonces la supervisión lineal de los jefes de producción por una supervisión funcional. Cada obrero pasó a responder funcional y simultáneamente ante 4 jefes, el de control, el de mantenimiento y el de suministro. Sin embargo, cada jefe solo supervisaría a los obreros en los asuntos de su especialidad. La organización funcional entonces es la más indicada cuando la organización es pequeña o cuando es necesario delegar transitoriamente la autoridad funcional en algún órgano para implementar un programa o evaluar una actividad. La organización línea-staff. La organización línea-staff es una combinación de la organización lineal y la funcional que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque en el fondo predominen las características lineales. Existen órganos de línea, de ejecución o de operación y otros órganos de staff, consultoría, asesoría o incluso de prestación de servicios especializados. Las organizaciones de línea y staff ha sido la forma de organización más ampliamente aplicada y utilizada. Si consideramos que los especialistas pueden incorporarse a la organización cuando sus servicios sean necesarios y su contratación corresponda a un costo razonable, es evidente que el staff se convierte en un hecho muy deseable, siempre y cuando estos especialistas no interfieran en las líneas de autoridad de los órganos a los cuales prestarán asesoría. El comité. Para algunos autores, el comité es un tipo distinto de organización de asesoría que no posee características de línea. Otros definen comité como un grupo de personas específicamente designadas para desempeñar un acto administrativo. De acuerdo con la autoridad con que se ha investido, un comité puede tomar decisiones respecto de los subordinados. Administración múltiple, o sea, un comité administrativo. Puede aconsejar como un comité de asesoría o incluso puede recibir y analizar información. En síntesis, un comité es un grupo de personas al que, como grupo, se le entrega un asunto para que lo estudie. Es esta característica de acción en grupo la que distingue al comité de otros instrumentos administrativos. Otra implicación del enfoque neoclásico es la departamentalización. Según la teoría neoclásica, la división del trabajo es la base fundamental de la organización. A medida que una organización crece, tiende a diferenciarse y a especializarse cada vez más las unidades que componen su estructura organizacional. En tanto que los ingenieros de la administración científica se preocupaban por la especialización del trabajo del obrero, por los métodos y procesos de trabajo, los autores clásicos se orientan hacia la estructuración de los órganos, en el énfasis de la estructura organizacional. La teoría neoclásica complementa estas dos posiciones anteriores con nuevos enfoques sobre la departamentalización. Los autores clásicos señalaban que la especialización en la organización responde a las exigencias internas y puede darse en sentido vertical y en sentido horizontal. La especialización en sentido vertical ocurre cuando la organización siente la necesidad de aumentar la escala de supervisión o dirección, incrementando el número de niveles jerárquicos de la estructura. Es decir, se hace un desdoblamiento o distribución de autoridad y la especialización en sentido horizontal ocurre cuando es necesario aumentar la pericia, es decir, la habilidad, la eficiencia y la calidad del trabajo en una organización. Corresponde a una especialización de la actividad y de los conocimientos, es decir, es un desdoblamiento de órganos en el mismo nivel jerárquico. Este tipo de especialización es la que se conoce como departamentalización. Ahora bien, cada organización tiene su forma específica de clasificar y agrupar las actividades de trabajo. Este proceso de agrupar individuos en unidades o departamentos que realicen actividades similares o que tengan alguna relación lógica se denomina departamentalización.
El organigrama es la herramienta más utilizada para mostrar la estructura formal de una organización, las funciones, los departamentos opuestos y la forma de cómo estos se relacionan. Existen diversos tipos de departamentalización, por funciones, por producto, por localización geográfica, por clientela, por fase de proceso y por proyecto. Departamentalización por funciones. Consiste en agrupar actividades y tareas de acuerdo con las funciones principales desarrolladas por la empresa. Generalmente, las empresas implican la generación de alguna utilidad dentro de una economía de mercado y sus funciones fundamentales son la producción, es decir, generación de utilidad o incremento de la utilidad de un producto o servicio. Las ventas, búsqueda de clientes o miembros que acepten el producto o servicio a determinado precio. Y la financiación, que está centrado en la consecución, obtención, desembolso de recursos financieros de la empresa. Estas actividades básicas se pueden agrupar en departamentos de producción, de venta o mercadeo y de finanzas. Este tipo de departamentalización tiene como característica la agrupación por actividad o funciones principales y la división interna del trabajo por área de especialidad. Entre sus ventajas es que es mayor utilizada por las personas especializadas y se emplean recursos adecuados para una actividad continua. Entre sus desventajas se ubica la cooperación interdepartamental es mínima y está contraindicada en circunstancias ambientales e impredecibles y cambiantes. Departamentalización por producto o servicio. Se hace en base a un producto o línea de productos o servicios relacionados entre sí. Ocurre si el volumen de producción constante de un artículo o grupo de artículos exige utilizar completamente las instalaciones especializadas y el personal. Es características de empresas fabricantes o proporcionadoras de servicios. Entre las características de este tipo de departamentalización se observa la agrupación por resultados en cuanto a productos o servicios, se evidencia la división del trabajo por líneas de producción o servicios y se hace énfasis en los productos y servicios. Entre sus ventajas está la definición de la responsabilidad por productos o servicios, lo cual facilita la evaluación de los resultados y existe una mejor coordinación interdepartamental. Entre sus desventajas se observa la concentración de la atención en las líneas de producto. Se permite el crecimiento y variedad de bienes y servicios. Hay demasiada especialización y exige un grupo numeroso de personas con saberes especializados para producir y comercializar. La departamentalización geográfica radica en la diferenciación y agrupación de las actividades de acuerdo con el área donde se ejecutará el trabajo o el área de mercado que cubrirá la empresa. Es indicada para el área de producción y ventas como franquicias de alimentos, bien sea McDonald's, Wendy o Arturo, o instituciones bancarias. Este tipo de departamentalización se organiza por área geográfica. Vemos en el ejemplo cómo tomamos al Banco Provincial. Ellos deben organizar, parten los departamentos por región. Entonces observamos la región norte, sur, este y oeste. Y a partir de cada región empiezan a indicar en qué sectores o localidades tienen sus agencias. La gráfica muestra el ejemplo en la región norte, ubicamos La Guaira y la región capital, y entonces en cada una de ellas vemos dónde ubican sus agencias. Por ejemplo, en La Guaira ubicamos una agencia del Banco Provincial, en la agencia en Catealamar y otra en Caraballeda. Este tipo de departamentalización tiene como ventaja que hay una mayor adaptación a las condiciones locales o regionales y se fijan las responsabilidades por cada región, facilitándose así la evaluación. Sin embargo, tienen grandes desventajas ya que se disminuye la coordinación. La sede matriz pierde lo que es el control sobre la planeación, la ejecución y el control de la organización en conjunto y se disminuye la especialización. La departamentalización por clientela. Esta departamentalización agrupa y diferencia las actividades de acuerdo con el tipo de persona o personas para quienes se ejecuta el trabajo. Las características de los clientes, edad, sexo, nivel socioeconómico, tipo de consumidor, entre otros, constituyen la base para este tipo de departamentalización. El ejemplo pues muestra a las tiendas Beko. Esta tienda organiza su departamento para prestar servicio o ventas a las mujeres, hombres, niños, hogar y deporte.
Entre las características vemos este tipo de departamentalización que se agrupan los departamentos o las áreas conforme al tipo o al volumen de la clientela o los compradores. Siempre se hace énfasis en el cliente y está orientada hacia afuera, más dirigida hacia el cliente que hacia la empresa por dentro. O sea, invisibiliza el resto de los departamentos dentro de la organización. Entre sus ventajas está que motiva a la organización para satisfacer las demandas de los clientes y es ideal cuando el negocio depende del volumen de la clientela. Entre sus desventajas está que vuelve secundaria las demás actividades de la organización, como es producción o finanzas, sacrifican los demás objetivos de la organización, lo que es la productividad y la eficiencia por las ventas hacia el cliente. Departamentalización por proceso. Consiste en distribuir y disponer racionalmente del equipo utilizado. En otras palabras, la clasificación y agrupación de las actividades se fundamenta en el orden de las secuencias en el proceso de producción u operación, tal y como se muestra en la representación gráfica de la departamentalización por proceso, donde la operación sigue la secuencia fundición, ensamblaje, pintura, soldadura. Entre las características de este tipo de departamentalización se observa la agrupación por fases del proceso, el producto o la operación. Se hace énfasis en la tecnología utilizada y está orientada hacia adentro. Entre sus ventajas se evidencia un mejor manejo físico y una asignación racional de los recursos y hay una utilización económica de la tecnología, ventajas económicas y presenta ventajas económicas del proceso. Entre sus desventajas se observa que está contraindicada cuando la tecnología sufre cambios y se desarrolla constantemente. Existe falta de flexibilidad y adaptación a los cambios. La departamentalización por proyecto implica la diferenciación y distribución de las actividades de acuerdo con los productos y resultados relativos a uno o varios proyectos. Se utiliza en empresas de gran tamaño, fabricantes de productos que requieren gran concentración de recursos y un prolongado tiempo de producción. Este tipo de departamentalización concibe en su estructura un ingeniero de proyecto, un ingeniero de compras, un ingeniero de control de proyecto, el contador del proyecto y el jefe de ejecución del proyecto. Este tipo de departamentalización se adecúa al caso de los astilleros que producen navíos y a las obras de construcción civil como los edificios, las industrias y las centrales hidroeléctricas. Entre las características observamos que se agrupan en función de las salidas o resultados de uno o más proyectos. Requiere una estructura organizacional flexible y adaptable a las circunstancias del proyecto y requiere un alto grado de coordinación entre los órganos para cada proyecto. Entre sus ventajas, se observa que es ideal cuando la concentración de los recursos es grande y provisional y cuando el producto es de gran tamaño. Están orientados hacia resultados concretos. Hay una alta concentración de recursos e inversiones con fechas y plazos de ejecución y hay una adaptación al desarrollo tecnológico. Entre sus desventajas está el hecho que concentra personas y recursos en cada proyecto provisionalmente. Al final de cada proyecto hay incertidumbre en cuanto a otros proyectos y se observa una discontinuidad y parálisis. Hay una angustia de los especialistas en cuanto a su propio futuro. En resumen, la teoría clásica tuvo como punto fundamental definir la administración como una técnica social básica con el fin de que el administrador conociera, además de los aspectos técnicos y específicos de su trabajo, los aspectos relacionados con la dirección de personas dentro de las organizaciones. Esta teoría surgió con el crecimiento exagerado de las organizaciones y se abocó a dar respuesta al dilema de la centralización versus la descentralización, dirigiendo gran parte de su trabajo hacia los factores que conducen a la decisión de descentralizar, así como también a las ventajas y desventajas que produce esta descentralización. Esta teoría, a partir de las implicaciones del enfoque neoclásico, desarrolló los tipos de organizaciones con el fin de caracterizar la organización formal en 5 principios básicos como son la división del trabajo, la especialización, la jerarquía, la distribución de la autoridad y la responsabilidad, así como la racionalidad. Para responder a esas características, la organización formal se estructuró a partir de 4 tipos: la organización lineal, la organización funcional, la organización de línea y staff y el comité.
En opinión de los autores neoclásicos, esta teoría y sus implicaciones en la departamentalización estuvo orientada a responder las exigencias internas y externas de la organización, donde se logró desarrollar una especialización vertical. Se habla entonces de un mayor número de niveles jerárquicos y una especialización horizontal reconocida por el mayor número de órganos especializados llamados departamentalización, que consiste en combinar o agrupar en departamentos específicos las actividades que realiza la organización, presentando varios tipos, entre los que se encuentra la departamentalización por funciones, productos o servicios, la localización geográfica, clientela, fase de proceso y por proyecto. Cada uno de estos tipos presentan características, ventajas y desventajas que influyen en la selección de la departamentalización adoptada en cada organización. Estimados estudiantes, esto es todo por hoy. Los invito al aula virtual, descarguen la lectura obligatoria número 4 y realicen el ejercicio práctico número 2 de Mijares y Compañía Anónima.